Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Estamos tejiendo este hermoso proyecto Mochila San Valentín para amor y amistad. Está quedando hermosa. Ya se subió la primera parte del fondo, muy bonita, muy fácil de tejer. Hoy voy a enseñarles cómo terminar el fondo y empezar estos corazoncitos y esta línea de vida. Entonces, chicos, les explico un poco. Esta línea de vida va a unir los dos diseños. Miren, esta es la línea de vida. Yo se las voy a explicar con rojo y el corazoncito empieza con negro. Entonces yo sé que va a estar fácil, de hecho muy rápido, hay muchos espacios vacíos, entonces eso hace que el tutorial sea muy rápido. Pues empecemos chicos con la explicación. Les voy a mostrar cómo va mi fondo, que ustedes saben que escogí otros colores, pero no sin invitarlos. Primero quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, dejen siempre una manito arriba chicos, es muy importante dejar un me gusta, un buen comentario, gracias. Ahora sí, les voy a mostrar cómo va nuestra hermosa mochila, que van a ver en este tutorial y a seguir avanzando con nuestras clases. Bueno chicos, yo no he avanzado mucho porque sí necesito detallarles muy bien lo de la línea de la vida para que no se me pierdan. Pero en este tutorial van a terminar ustedes el fondo, que está muy hermoso. Vamos a empezar la línea de la vida. Yo tengo marcado con ganchos solamente los dos motivos. Ustedes saben que es múltiplo de 100, entonces tendrán muy en cuenta eso. Las dos partecitas, nada más. Desde acá donde se termina la vuelta, que tengo marcado con mi ganchito, hasta acá donde termina el motivo, que se repite igual. Después del amarillo simplemente se teje igual como se teje desde acá, ¿ok? Entonces simplemente repetir la vuelta. Este es el primer corazoncito, este es el segundo y estas son las líneas de vida que aún no las he cerrado, pero quedarán como la mochila que les acabo de mostrar. Eso es todo, empecemos a tejer, sigamos avanzando. Lo que falta ya es lo más sencillo, porque les voy a mostrar cómo se hace el punto en relieve, cómo avanzamos las vueltas para que este tutorial no nos quede tan largo. Bueno, ya terminé la otra vuelta donde hicimos un solo aumento acá en el centro. Llevamos 1, 2, 3 vueltas palo rosa, que es para el siguiente corazón, y con esta será la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vuelvo a hacer los aumentos en el borde para que no se cierre. Ya casi voy a poder hacer aumentos acá, porque cuando ya cierre este con rojo y con negro, pues vuelvo a hacer aumentos ahí. Pero por ahora seguimos acá en los bordes. Entonces, como la vuelta anterior se hizo un solo aumento acá, vamos a hacer ahora dos aumentos en este color palo rosa y quedarán igual que la otra vuelta que hice. Les muestro un aumento en este color negro con palo rosa, todo palo rosa hasta llegar al otro punto negro. Eso es todo. De esta forma se va a conservar plana y pues va a seguir creciendo. Hasta la vuelta anterior que terminé tenía 200, no, 100, 100, tenía 50. Ya les confirmo chicos, ya les confirmo porque me entró la dudita. Miren, ahí nuevamente aumento. Tenía 25, 50, 75, 100, 150 puntos perfectos, 150. En esta vuelta que estamos dando estoy haciendo 12 aumentos, entonces tendré 162 puntos. De esa forma estoy llevando la cuenta, porque no quiero que sean muchos puntos, pero sí necesito que quede cerrado. Ustedes saben que la mochila San Valentín sí la puedo modificar como yo quiera. De hecho puedo hacer 2 motivos o 3 motivos, entonces eso es lo que no me preocupa, que sencillo. Voy a tejer el fondo según quiero es que me salga el diseño, según el tamaño que me quede, la cantidad de puntos, pues ahí sí ya voy a adecuar para que me salga 1 o 2 diseños de los corazones San Valentín. Acá ya casi se reduce. Ya saben que la idea es juntar los negros y lo mismo las líneas rojas. Así voy a dar toda esta vuelta. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos salmón.
Bueno, chicos, yo adelanté un poquitito acá nada más, nada más. Estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, entonces yo acabo de hacer la vuelta 5 del corazón, de este corazón. Acá estoy terminando. En la vuelta anterior teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 color salmón o color palo rosa. Yo sigo, empecé diciéndole salmón, ya ahora me familiaricé un poco que es palo rosa, pero ahí estamos. Entonces en esta vuelta me quedan solo 4. Recuerden que la cuentan es desde acá, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer la vuelta 5. En esta vuelta vamos a hacer muchos aumentos. Yo ya la adelanté, ya vi que sí me funcionan todos los aumentos que le hice, están perfectos, porque en la siguiente solo voy a aumentar en este punto, así que está muy bien que en esta vuelta se hagan tantos aumentos. Les muestro, chicos, acá vamos a tejer en el primer palo rosa un negro, los dos rojos, porque voy a abrir los bracitos, uno sobre negro, uno sobre rojo, y en este segundo rojo voy a hacer un aumento que es con un punto bajo negro, vuelvo con los dos rojos, queda uno sobre rojo, uno sobre negro, y acá vuelvo a hacer aumento. Yo sé que son como muy seguidos, pero no se preocupen, si sí queda bien. De hecho, por eso adelanté, por eso yo preferí avanzar, para que ustedes vean que no se pone con bolerito los bordes, nada que ver. De hecho, sí necesitaba hacer muchos aumentos, porque si no se iba a cerrar. Bueno, chicos, teniendo esto claro, vamos, ya hice un punto negro sobre palo rosa, los dos rojos, en el segundo hice aumento con negro, dos rojos, que en el segundo volví a hacer el aumento con negro, que queda en el mismo punto negro que tenía, y voy a hacer 6 palos rosas y un negro. En el centro no va aumento, en la otra vuelta sí le vamos a hacer, pero esta no. Entonces simplemente vamos a tejer 6 puntos palo rosa, 2, 4, 5 y 6, y acá vamos a hacer un punto negro que no es aumento, punto negro normal. Teníamos 13 puntos, así que nos queda perfecto para hacer 6 puntos palo rosa, un aumento, un punto normal, perdón, y otros 6. No hay necesidad de aumento. Listo. Termino con los 6 palos rosas, y acá hago lo mismo. En el primer punto negro voy a hacer un punto negro, en los rojos voy a hacer uno donde acabo de hacer el punto negro, y el segundo en el segundo punto rojo, y vuelvo con el puntico negro. Ya ustedes ahorita que avancemos se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto o para qué lo estoy haciendo. En este segundo punto negro voy a hacer un punto negro, pero ahí mismo voy a hacer un punto rojo, porque me tienen que quedar dos rojos a un lado y dos al otro. Así es sencillo. Miren, chicos, y acá sí hago este último punto negro corrido, porque estoy recogiendo es esta hojita o este pétalo. Entonces en este primer palo rosa hago un negro para disminuir este color palo rosa. Así es sencillo, y por eso me quedan solo 4 palo rosa. Listo. Mire, así tienen que dar ustedes toda la vuelta. Así es sencillo. Como les acabo de enseñar este corazón, así hice todos, con 2 aumentos seguidos acá, 2 aumentos seguidos acá. En el centro sí no, porque ya tengo 13 palos rosas, o sea 6 con palo rosa, 1 con negro, 6 con palo rosa. Chicos, terminen esta vuelta y ya les enseño cómo empezamos esta, donde ya vamos a hacer aumentos nuevamente acá. Bueno, chicos, la siguiente vuelta empieza de esta forma: un negro en el punto palo rosa, los dos rojos, porque resulta que estos dos rojos son las líneas o lo que está delineando mi diseño, 2 rojos, uno sobre negro, uno sobre rojo, y acá me queda un rojo libre donde hago un punto negro. Ahí en este punto negro que tengo en la parte de abajo, el que hice anterior, que viene siendo este punto, ahí hago solo un palo rosa. No voy a hacer aumentos en esta vuelta acá en este lado, ¿ok? No, acá va con negro,
porque si no, no me va a hacer la línea. Entonces en esta partecita no voy a hacer aumento, solo hice un palo rosa en el punto negro. Hago los dos, el punto negro encima del primer rojo, y voy a hacer los dos rojos, el segundo que sigue en el punto negro, y voy a cerrar mi corazón. Voy a hacer en el primer palo rosa un negro, 2, 3, 4, 5, 6 puntos negros, 6 puntos negros, y voy a hacer un aumento con rojo en este punto negro que colocamos en el centro del corazón, que es los únicos aumentos que vamos a hacer en esta vuelta. Ah, no, acá no va palo rosa, va negro, porque estoy cerrando mi corazón acá. Y vuelvo 6 puntos negros, que me quedan todos 6 en el color palo rosa. Miren, chicos, y en este primer negro vuelvo con los dos rojos. No es tan complicado. Yo no sé por qué a ratos les tienen miedo a hacer fondos con diseño, si no son nada complicados, chicos. No tengan miedo de hacer fondos con diseño. Acá vamos a hacer un punto negro en el rojo, y recuerden que en esta punto negro que está en la parte de abajo solo hacemos un palo rosa. El único aumento va acá. Ok, volvemos a hacer la línea con negro en el primer rojo, volvemos con los dos rojos, 1, 2, un puntito negro que va en el primer palo rosa, 2 palos rosa, y me queda un libre, un punto libre, que ahí empiezo otra vez el diseño. Miren, chicos, así de fácil. Yo lo veo hermoso, me encanta cómo se ve, realmente está precioso. Ya se formó perfectamente el corazón, y simplemente hice punto negro sobre palo rosa, los dos rojos corridos, queda un rojo libre, ahí coloqué un negro, encima del punto negro coloqué color palo rosa. El primer negro lo hice sobre el primer rojo, los dos rojos corridos, uno sobre rojo, uno sobre negro. Tejí los 6 palos rosas que hice en la vuelta anterior, los tejí con negro, un aumento rojo sobre el negro de que forma el corazón, lo mismo 6 negros, 2 rojos, un negro, un palo rosa, un negro, 2 rojos, un negro, y acá 2 palos rosas. Ya en ese pétalo me quedan solo 2, ya se cerró. Se cerró la hojita, quedó muy bonita, me gusta cómo se ve. Así termina la vuelta, y ya les muestro cómo seguimos para que terminemos ya el fondo. Yo voy a terminar esta vuelta y los voy a contar. Sí quiero contar cuántos tengo, porque si quiero terminar tapando con este rojo el corazón, y si es posible nuevamente con negro. Entonces sí voy a contar, a ver si alcanzamos a hacer 3 vueltas más que nos faltan. Miren lo hermoso que quedó. Me encanta que ya se ve mucho mejor los corazones. Bueno, ya terminamos esta vuelta. Miren, tengo 36 puntos por cada motivo. Tengo 2, se cuentan así, chicos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 puntos. Tengo 32 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así de fácil. O sea que tengo 192 puntos. Eso tengo hasta ahí, 192. Yo pues creo que la voy a dejar de 200 puntos, o sea que le voy a aumentar solo 8 puntitos que me hacen falta para que quede de los 200 puntos. Les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Acá terminé con los 2 palos rosa. Voy a hacer los 2 rojos corridos, queda un rojo libre.
vamos a hacer un punto negro sobre rojo, y acá se aumenta a salmón o a palo rosa solamente porque hago uno sobre negro, uno sobre palo rosa y uno sobre negro. De esta forma, nada más, por nada más se aumenta ahí. Y vamos a hacer un negro en el primer punto rojo y cerramos todo esto con rojo, de esta forma. Todo con rojo, todo, todo, todo. Miren, todo lo que antes hicimos negro, ahora lo hacemos rojo. Hasta acá. Miren, y acá volvemos a hacer un aumento. Lo vamos a hacer de esta forma. En este primer rojo vamos a hacer un punto rojo y ahí vamos a hacer un punto negro. Ahí en ese punto rojo, y seguimos todo con rojo. Así, de esta forma, en esta vuelta voy a hacer solo 6 aumentos porque voy a aumentar solo en el corazón, y voy a hacer 6 aumentos. Me faltarían 2 para los 200, pero eso los puedo tejer en la última vuelta que voy a hacer, ¿ok? Entonces, chicos, simplemente vamos a cerrar el corazón con rojo. En la otra vuelta lo cerramos con negro, ya sin ningún aumento. Acá hago hasta el último rojito, el penúltimo no, porque este último lo vamos a hacer con negro para hacer lo mismo que acabamos de hacer en este lado, que fue aumentar un poquito el palo rosa. Entonces, en este último rojo vamos a hacer un negro, los 3 palos rosa, que va uno sobre negro, uno sobre palo rosa, uno sobre negro, el que sigue sobre negro, el primer rojo porque es negro, y vamos a hacer los 2 rojos acá, uno sobre rojo, uno sobre negro, y terminamos con 2 puntos negros acá, 1, 2. Los palos rosa, no, perdón, los rojos. Ahí ya se termina el palo rosa, ya no tenemos más para hacer porque ya esa hojita termina ahí. Y hacemos uno negro sobre rojo y volvemos a empezar el diseño. Recuerden que acá queda 3 palos rosas solo por el hecho que queda uno sobre negro, uno sobre palo rosa, uno sobre negro, solo por ese hecho. Miren, chicos, lo hermoso que se ve. Me encanta cómo se ve. Y ahorita lo tapamos con negro esta vuelta. Terminamos la vuelta totalmente roja y ya habremos acabado. Pero les voy a mostrar. Terminemos esta vuelta y les enseño cómo sigue la otra. Bueno, yo adelanté una vuelta más solo porque quería mostrarles cómo queda, y pues para empezar la siguiente, entonces se me facilita enseñarles cómo debe de ir esta vuelta que yo le estoy terminando, cómo la deben de empezar ustedes y cómo la deben de continuar, y cómo ya le vamos a dar una vuelta totalmente color palo rosa. ¿Listo? Entonces acá terminamos. En este les muestro, en este palo rosa ustedes tienen 1, 2, 3 puntos nada más. En esta parte se está cerrando, simplemente se está tapando. Yo les voy a mostrar que al lado ya dejé una puntita así de uno de los pétalos para que ustedes vean realmente qué estoy haciendo. Estoy aumentando acá el palo rosa, pero lo estoy aumentando es porque hago uno sobre negro y los 3 que ya tenía, solo por eso. De hecho, esta vuelta no lleva aumentos. Miren, en el último negro acabo de hacer un palo rosa y voy a tapar todo lo que hice rojo anteriormente. Lo voy a tapar con negro primero y todos, pero en el negro que está en el centro, ese puntito negro, sí voy a colocar un palo rosa. Pensé seguirlo totalmente, pero como voy a hacer una vuelta palo rosa, va a combinar muy bien este puntito que acabo de colocar ahí, se va a ver muy bien. Entonces sí, en este punto negro no es aumento, es simplemente punto sobre punto acá, y vuelvo totalmente con color negro.
hasta el último rojo. El negro no, porque recuerden que este punto negro me sirve para aumentar el palo rosa. Simplemente uno sobre negro, los 3 que ya tenía y el otro sobre negro. Y acá lo mismo, toda la dinámica que hicimos con estas líneas negras y rojas va a seguir igual. Así que acá volvemos a hacer lo mismo, de una línea negra sobre el primer rojo, y acá vamos a tapar todo con rojo. Que de hecho tenía dudas si hacer la línea totalmente negra o hacerla totalmente rosada, pero siento que me quedaría muy linda rosada. Miren, dejo un solo rojo libre, o sea que solo hago 4 para volver la línea. Acá, chicos, ahí, así es sencillo. Les doy como opción, ¿no?, que pueden, a partir de este momento, que ya les quede todos los corazoncitos guardados, miren, con negro, todos tapaditos con negro, a partir de esta vuelta pueden hacer todo palo rosa, todo. O si ustedes gustan, si quieren, si ven que todavía está un poco plana, de hecho ya la mía está bastante recogida, plana no me queda, ya está bastante recogida, pues como para darle una vuelta aparte de la palo rosa sin aumentos, ¿no?, porque eso nos tocaría para hacer en esta parte todavía la colita. Mejor dicho, voy a tapar todo palo rosa hasta llegar acá y les muestro la opción. Si ustedes lo consideran, la pueden hacer, o si no, pasan por encima de todos los puntos con palo rosa y ya. Listo, mire, así tapadito todo con palo rosa, pero acá si ustedes quieren pueden tapar con negro. Y ya en la otra vuelta, pues miren, en este primer rojo que tengo 4, empiezan y hacen simplemente 4 negros, como para hacerle ahí la puntita. A mí me gusta mucho cómo se ve, pero tiene que ser pues de que aún se conserve un poquito plana, ¿no?, como para hacerle la puntita ya donde termina la línea, como para darle un final, darle un cerradito, un final. Mire, pueden hacer así, taparlo con negro, o el siguiente, porque también le podemos dar una vuelta totalmente negra antes de cerrarlo. Hacer un negro, los 2 rojos y un punto negro. Ahí, así, solo ahí, los corazones y todo lo tapan con rojo, así. Siguen todo con rojo, no, con palo rosa, chicos. De verdad, este palo rosa se me ha ido salmón, rosado, todo menos palo rosa. Con palo rosa, acá volvemos a hacer lo mismo y le damos una última vuelta totalmente negro y así taparíamos esta puntita de acá. También es una muy buena opción. Entonces, chicos, ahí les dejo para que ustedes decidan cuál de todas las opciones. Esta que les mostré de los 4 negros es solo si no le van a dar una vuelta más con negros. Si por ejemplo lo cierran ahí y le dan una vuelta totalmente rosada o palo rosa, sí lo pueden tapar de una vez con negro, porque la mochila empieza es con rosa. Para que ustedes mire, esta es la vuelta totalmente negra que yo les digo que le pueden dar. Y ahí pues obviamente se tapa. Esta como quedó más pequeña, se pudo terminar un poquito más. Entonces, como la mochila empieza rosa, ustedes ya deciden cómo lo terminan. Yo voy a terminar la mía y les voy a mostrar que decidí. Que de hecho veo muy linda esta opción. Se me hace que está perfecta para terminarla con una vuelta totalmente negra. Siento que le va a dar mucho... sí, diseñito, de una forma u otra, mucho diseño. Entonces, le daría la vuelta totalmente negra y empezaría de una vez el diseño de los corazones. Porque, chicos, ya se va a recoger, se va a cerrar. De hecho, ya está cerrada. Mire, ya se está levantando partes. A ver, la ponemos al derecho. Sí, vea. Como ya dimos una vuelta en ese momento, ya empieza a levantarse los bordes porque ya se quiere cerrar. Entonces, no está mal. Sí, le voy a dar la vuelta totalmente así, de esta forma, palo rosa, dejando acá la esquinita y le doy una vuelta totalmente negra y se las enseño para que empecemos ya el cuerpo.
Bueno chicos, yo ya terminé. Sí decidí darle la vuelta totalmente negro y siento que se ve muy lindo. Miren, ahí. Siento que se ve mucho mejor. Sí, se ve bastante bonito. Se ve terminado el fondo. La verdad está precioso. Bueno, vamos a empezar el diseño. El diseño de San Valentín. Yo terminé acá la vuelta totalmente negra y tejí 50 puntos. Estos marcadores son 50 puntos, o sea que el fondo en total tiene 200 puntos. 50, 100, 150, 200. No tiene más. 200 puntos quedaron. Bueno, yo ya di una vuelta con salmón y solo coloqué un punto negro acá y uno acá. Pero les voy a explicar qué tejí, no se preocupen. Terminé la vuelta negra acá y tejí 33 puntos bajos con palo rosa, se me olvida que es palo rosa, un punto negro y este lo marqué porque pues necesitaba marcar 50 y 50, 100, porque el diseño es de 100, listo, es múltiplo de 100. Entonces sencillo, 33, un punto negro, seguí tejiendo todos estos hasta acá, contando desde este primer punto donde terminé la vuelta negra hasta acá tengo 100 puntos, pero recuerda, son 33 y un punto negro y ya el resto todo salmón hasta completar los 100. Seguí tejiendo, hice lo mismo, después de contar, marcar que hasta acá tenía 100, conté 33 puntos, un punto salmón y hasta acá no lo he terminado porque quería que ustedes sí entendieran que es o la seña que yo coloqué o por la guía que estoy tejiendo es por donde termino la vuelta. Miren, acá termino la vuelta, entonces hasta ahí debo tener 100 si los cuento desde acá, todo esto hasta acá. Listo, ahí están los 200 puntos, que mi fondo es múltiplo de 200. Yo coloqué este para marcar los 50, pero no. Bueno, este también de hecho también estaba marcando 50 puntos como para tener una ubicación. Ya tengo este punto que será el primer corazón, este va a ser mi ubicación. Y dice mi patrón que voy a hacer nuevamente punto salmón, pero va a ir la línea de vida. Dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos la línea de vida. Entonces sigo tejiendo puntos palo rosa, que yo sé que me la paso diciéndoles que es salmón. No chicos, no es salmón, es palo rosa. Y dije que ¿cuántos? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es muy importante confirmar porque la primera y la segunda vuelta de cualquier diseño son las más importantes. Siempre chicos, no pasa nada después de que usted haga la primera y la segunda vuelta bien, ya el diseño se va solito, o sea, es muy fácil guiarlos. Pero si usted hace mal la primera vuelta, ya quedó. 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta línea de vida la voy a hacer. Pues es que roja yo siento que queda linda porque es la línea de vida. Entonces vamos a hacer la roja. Sí, vamos a hacer la roja. Un solo punto rojo, no es más. No va a ir nada más, sino un solo punto rojo. Y tejemos todo. Esta segunda vuelta es muy sencilla de entender porque vamos a tejer todo normal. Todo normal. Hasta el punto negro, que el punto negro es el primer corazón. Entonces es muy fácil ubicar que el rojo es la línea de vida y este punto negro es el corazón. No es para nada complicado. Acá en el corazón vamos a crecer este corazón. O sea que se deja un punto libre acá. Un punto libre para hacer punto negro sobre palo rosa y punto rojo sobre punto negro. Ahí. Luego
punto negro. Y vamos a contar cuántos puntos hay que hacer para la otra línea de vida. Bueno, ya adelanté porque es que es muy sencillo. Entonces, acá donde se termina la vuelta, si usted no la reconoce, marque con un ganchito. Se tejen 13 puntos y se empieza la línea de vida. En mi caso yo la voy a hacer roja para diferenciar dónde empiezo corazones y dónde línea de vida. ¿Listo? Entonces 13 puntos color palo rosa, un rojo. Voy a hacer 18 puntos palo rosa y voy a empezar a crecer mi corazoncito. Negro sobre palo rosa, rojo sobre negro, negro sobre palo rosa. Vuelvo a tejer 18, 19 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. 19 puntos palo rosa, nuevamente punto para la línea de vida, rojo. Tejí acá 26 palos rosas, otro punto de la línea de la vida y 18 palos rosas. Eso es todo. Tengo 1, 2 y 3 puntos de la línea de la vida. ¿Listo? Tienen que tener claro, 13 puntos acá, 18 acá. No estoy contando el punto de la línea de vida. Son 13 y hago el punto. Este es el 14. 18, este es el punto 19. Y de acá para acá, 19, este es el punto 20. 26, este es el punto 27. Y 18 puntos. ¿Ok? Quedando esto claro, hasta acá tengo 100 puntos que he utilizado. Si los cuento desde acá hasta acá, son 100. Este es el primer motivo, recuerden, es múltiplo de 100. ¿Qué debo de hacer para el segundo motivo? Lo mismo. Dice que son 13 puntos, pues sencillo. Voy a tejer 13 puntos en la línea de vida, que es el punto 14. Luego dice que hago 18 puntos y el corazón, 18 puntos y acá está mi punto negro del corazón. Simplemente hago el corazón. De acá a acá dice que son 19, nuevamente punto de vida, o sea que el punto de vida es el 20, luego 26, punto de vida 27 y termino, se supone que con 18 puntos hasta llegar acá. Mire, hasta llegar acá. No es de que se les olvide acá. O sea, este sería mi punto 18 para yo terminar los 100 del segundo motivo. Ahí. Entonces, desde acá hasta acá hay 100. Y de acá a acá tienen que quedar 100. Entonces los van a distribuir tal cual como les acabo de explicar y les muestro cómo va la tercera vuelta. Esta es la primera, esta es la segunda, vamos a hacer la tercera. Bueno, les muestro la tercera vuelta. No les he mostrado cómo lo estoy tejiendo porque es sumamente fácil, o sea, nada complicado. Bueno, la tercera vuelta ya agregamos un punto más para la línea de la vida que se va a encontrar con este de acá. ¿Listo? Dice que se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? 6 puntos palo rosa, un punto rojo. Luego 1, 2, 3, 4, 5 palos rosas, 3 rojos, que uno quedó sobre palo rosa, uno sobre rojo, uno sobre palo rosa. Y hasta el corazón tejimos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un punto negro sobre palo rosa, 3 rojos, un negro. Y tejimos después del corazón 11 puntos palo rosa. Nuevamente el punto rojo de la línea de la vida que se va a encontrar con este. 5 puntos palo rosa, 3 puntos rojos. Y hasta acá, que teníamos el otro punto de la línea de la vida, tejimos 23 palos rosas, 2 rojos sobre palo rosa, un color palo rosa sobre rojo y un rojo sobre el primer palo rosa. ¿Listo? Y ya tejimos todo este que nos quedaron 17 puntos nada más hasta donde tenemos marcado, porque recuerden que es múltiplo de 100, o sea que solo ocupo 100. Para el segundo motivo hago lo mismo. Simplemente voy a tejer, si acá dice que son 6 palos rosas, 6 palos rosas, un rojo, entonces acá voy a hacer lo mismo. Voy a seguir tejiendo. Entonces ya sé
que estoy empezando la vuelta. Entonces dice que son 6 palos rosas, pues voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno rojo. Luego dice que van 5 palos rosas y los 3 rojos. Solo les voy a mostrar este pedacito porque realmente está muy fácil. Voy a adelantar y les muestro qué se hace en cada vuelta. 2, 3, 4, 5. Me queda un palo rosa libre y con ese voy a hacer los 3 rojos que van a quedar acá. Uno sobre palo rosa, uno sobre rojo. Y ya puedo seguir tejiendo. De hecho, si no quieren contar, simplemente dejan uno libre acá para ampliar este, que este es donde queda un negro sobre palo rosa, los 3 rojos y un negro en este palo rosa. ¿Listo? Y así se van yendo. Lo único que tienen que checar es que si quede como yo les muestro acá. 1, 3, el corazón. Después del corazón, el rojo, y donde ya tenían un punto quedan 3. Eso es todo. En este sí queda diferente, por eso se los mostré y le leí cómo quedaba. Esta es la tercera vuelta. Yo la voy a terminar. Les enseño la cuarta vuelta. La cuarta vuelta también ya hecha, porque es simplemente tomar apuntes como les explico yo de cuántos puntos quedan y se les va a hacer mucho más rápido. Bueno, yo ya adelanté un poco más. Ahora sí. Empieza a notarse, esta es la línea de la vida, ¿sí? Esta también hace parte de la línea de la vida que se van a encontrar. Ya empieza a notarse un poco más el diseño. Acá este corazón ya se hizo un poco más grande. Les voy a mostrar qué tejí en la cuarta vuelta. 1, 2, 3, 4. Tejí 5 palos rosas y donde tenía el punto, dejando un punto palo rosa, tejí 3. Uno sobre palo rosa, uno sobre rojo, uno sobre palo rosa. 3 palos rosas, 2 rojos, que uno quedó sobre palo rosa y el otro sobre rojo. Un palo rosa en el centro, 2 rojos corriditos y tejí 14 palos rosas. Acá en el corazón ya lo amplié, les voy a mostrar qué tejí ahí. 9 palos rosas, 3 rojos, 4 palos rosas, un rojo sobre rojo, un palo rosa y 2 rojos corriditos. Uno sobre rojo, uno sobre palo rosa. Acá nace otro corazón. Este es un corazón grande. Qué bueno que lo dejamos con negro porque ustedes van a identificar esa parte. Entonces aquí van a hacer otro corazón. Se tejió después de eso 16 palos rosas, 2 rojos, 2 palos rosas, 2 rojos y terminé con 16 palos rosas. ¿Listo? Quedando esto claro, les muestro. Entonces hice lo mismo, 5 palos rosas, 3 rojos, 3 palos rosas, los 2 rojos, un palo rosa, 2 rojos y hasta acá llevo 14 palos rosas. Voy a mostrarles cómo estamos creciendo el corazón. Simplemente dejé un palo rosa libre para tejerlo con negro, 2 rojos, que queda uno sobre negro, uno sobre rojo, uno sobre negro y 2 rojos. Estos empiezan a ir para los lados porque la idea es esa, crecerlo. Uno sobre rojo, uno sobre negro y el último es un punto negro que queda sobre palo rosa. Y vamos a tejer, ahí quedan 9 palos rosas hasta llegar al otro punto, donde vamos a hacer 3 rojos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Ahí me queda un punto libre. Vamos a hacer los 3 rojos y seguimos. O sea, estos 3 rojos, 4 palos rosas, un rojo sobre rojo, un palo rosa, 2 rojos que queda uno sobre rojo, uno sobre palo rosa, 4 palos rosas y un negro. Ahí. Después del corazón, ya saben que va el punto negro. Entonces hacen los 9 palos rosas, los 3 rojos, los 4 palos rosas, rojo, palo rosa, rojo, 4 palos rosas y el punto negro para el siguiente corazón.
Listo, ya vamos a seguir tejiendo 16 puntos palos rosas, los 2 rojos, los 2 palos rosas, los 2 rojos y terminamos con 16 color palo rosa. Así se termina la vuelta 4. Listo, voy a terminarla y ya les muestro cómo sigue la vuelta 5. Bueno, ya avancé un poco más. Miren el corazoncito, lo hermoso que está. Esta es la línea de la vida. Este es el siguiente corazón y ya vamos a sacar un corazón más. Bueno, les voy a mostrar qué hice. En esta vuelta se tejieron, recuerden que es muy importante que sí tengan ubicado dónde empieza, dónde termina, ¿no? Acá empezamos tejiendo 6 puntos rojos, un punto color rosa, 2 rojos, un punto color rosa, 2 rojos, 3 puntos color rosa y se tejieron 5 rojos. Dejamos un espacio de 6 palos rosa, 3 rojos y sigue el corazón. Se deja un punto palo rosa para ampliar el corazón. Ya hicimos el corazoncito, seguimos con palo rosa. 1, 2, 3, 4, no, rojo, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un palo rosa, 2 rojos, 2 palos rosa, 2 rojos, 2 palos rosa, 2 rojos, 2 palos rosa. Y el punto negro que hicimos en la vuelta 4, 1, 2, 3, 4, ya empezamos a ampliar el corazón. La línea de la vida, esta solamente en esta vuelta va. Los otros son picos como estos que se van a ir cerrando. Entonces ahorita encima de estos colocamos palo rosa. 2, 4, 5 palos rosas, 5 rojos, 5 palos rosa, 6 rojos, 4 palos rosa. Terminamos acá con 12 rojos y 5 palos rosas. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos 5 terminamos la vuelta. Ahí está mi gancho. Con estos 5 terminamos la vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir perfectamente esto, ¿ok? Me dice que son 6 rojos, pues empiezo 6 rojos. Eso es todo para hacer el segundo diseño y que sí los puntos nos queden igual. Entonces, así como yo les acabé de leer a ustedes el patrón o lo que he hecho hasta ahora, de esa forma tienen que tejerlo hasta ahí. ¿Listo? Yo voy a tejer este pedacito hasta llegar al corazón. Les muestro que tejí en la partecita del corazón para que ustedes se ubiquen y no vayan a tener ningún error ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rojos. Dice que va un palo rosa, pues simple, soltamos y agarramos el palo rosa. Y así vamos a seguir en el orden que yo lo leí. Cuando llegue acá se los muestro.